Chucky, una de las sagas de terror más icónicas en lo que es la industria del terror, reconocido mundialmente por todas sus películas y las hazañas que ha hecho este pequeño muñeco. El día de hoy decidí recrearlo en lo que es Sims Replay y traerles con ustedes una machinima en colaboración con varios amigos Simmers que estarás encontrando en la descripción de este video para que visites sus hermosos canales. Y esta machinima está inspirada en la sexta entrega de esta saga, La Maldición de Chucky. Vaya, Stephanie Valentine, la novia del fallecido Charlie Ray, y viene a la casa de Nika Pierce a entregar un paquete misterioso. La madre de Nika Pierce está pintando un cuadro, por lo cual no puede atender la puerta, así que le pide a Nika que atienda la puerta, la cual estaba en la computadora escribiendo algo. Nika la atiende y Tiffany le explica que le llega un paquete misterioso, a la cual Nika pregunta que quién lo envía y Tiffany le responde que no dice quién es el que se lo envió. Así que Nika lo recibe igual. Nika ya tiene el paquete en sus manos, así que le dice a su madre para ver el interior de este. Al abrirlo encuentran un muñeco Good Guy que eran muy famosos en los 80. Ambas se quedan con cara de ¿esto es una broma? Pero Nika habla con su mamá para decirle que se lo va a regalar a su sobrina Alice. Y luego le dice que se va a ir a acostar, que ya es tarde. La madre le responde que se quedará hasta tarde pintando un cuadro. La madre se queda hasta tarde pintando un cuadro como se lo dijo a su hija. Al lado de ella tenemos al muñeco Good Guys que sorprendentemente está moviendo la cabeza, lo que no se esperaban que fuera el famoso muñeco que provocó tanto incidente y polémicas en esos tiempos. Chucky camina sin que la madre lo vea y se va hasta la cocina en donde encuentra unos cuchillos. Chucky le clava el visto y obviamente el muñeco agarra el cuchillo. I'm Chucky. Nika, al escuchar los ruidos y los gritos de su madre, se levanta a investigar qué es lo que estaba pasando. Llega a la habitación de su mamá y no la encuentra, así que decide bajar para ver qué es lo que sucedía, y al bajar encuentra el cuerpo de su madre sin vida. Nika estaba desconsolada, pues el repetido suicidio de su madre no se lo esperaba para nada. Nika llama a su hermana para contarle lo sucedido. Su hermana dice que vendrá con la policía la mañana siguiente. Al siguiente día ya es de mañana y Barb acaba de llegar con su familia por lo sucedido. Barb toca la puerta y Nika sale a atenderla. Nika estaba muy triste, al igual que Barb. Barb intenta calmarla, le dirá que todo está bien y que fue un accidente, entre comillas. Pues bueno, las hermanas están juntas de nuevo y se ponen de acuerdo para lo que es el panteón. Y al lado de estas tenemos al muñeco.
Barb le dice a Nika que en un momento llegará Alice, a lo que Nika responde muy feliz que hace mucho no la veía y que estaba muy emocionada. Llega su sobrina y Nika se pone muy feliz, la abraza muy fuertemente diciéndole que su abuelita está en un lugar mejor y que tiene un regalito para ella que estaba justamente en el sofá. Oh, pero oh, sorpresa, el muñeco no está. A Alice le dan ganas de ir al baño y pues obviamente va. Mientras hacía sus necesidades veía que algo se movía tras la cortina, a lo que Alice después de ir al baño va a investigar y ve que algo se mueve y hace ruido. Alice mueve la cortina para encontrarse con el muñeco. Luego el muñeco empieza a hablar y Alice, creyendo que es un juguete, pues también se hace su amigo, sin saber lo que le esperaba. Alice se va a ayudar a su tía Nika en la cocina. Nika le pregunta que dónde estaba el muñeco y Alice le responde que en el baño y Nika se queda sorprendida. Pero bueno, ella sigue cocinando. Luego ella quiere ir a buscar el cuchillo de carnicero, pero sorprendentemente no está donde ella lo dejó. A lo que Nika le pregunta si ella lo agarró y Alice obviamente le dice que no. Creo que ya todos sabemos qué hizo Chucky con ese cuchillo. Nika termina de cocinar y llama a Alice para pedirle ayuda en lo que es la cocina, que le ayude a poner la mesa ya que la hora de cenar se acercaba. Entonces ambas salen de la cocina dejando al muñeco solo. Y en este momento Chucky está ideando algo para matar a alguien. Entonces ve que ambas se van dejándolo solo. Entonces Chucky planea algo. De golpe ve un veneno para ratas y decide ponerlo en uno de los platos. Y luego vuelve a su asiento. Luego tenemos a toda la familia Pierce reunida aquí hablando sobre la herencia de su madre fallecida y cómo se van a repartir los bienes. Y se preguntarán, ¿dónde está Chucky? ¿O dónde está Alice? Pues ambos están jugando en el jardín, Alice aún pensando de que Chucky es un muñeco. Llega la noche. Nika llama a su sobrina para que venga a cenar. Entonces toda la familia Pierce ya está reunida en la mesa a punto de comer lo que Alice y Nika prepararon, sin saber que uno de los platos contiene veneno. Aún así, felicitan a Nika y a Alice porque la comida estaba muy deliciosa. Y bueno, todos están muy contentos por estar reunidos una vez más en familia y tristes por la pérdida de su madre. Alice es la primera en terminar de cenar y le pide a su madre para irse a acostar, a lo que la madre le dice que sí. Entonces ambos se van a la habitación y juegan un rato antes de irse a dormir. Nika no podía dormir pensando en el repentino suicidio de su madre, entonces se queda hasta tarde limpiando los platos. Ella aún sigue muy impactada, cuando de golpe recibe una llamada. Nika va a atender la llamada y le hablaban del departamento de los policías, diciéndole que recibió un correo equivocado, el cual no decía quién lo enviaba, que era del departamento de evidencia, de un tal Charles Lee Ray, y Nika se queda muy impactada. Barb se despierta en medio de la noche por escuchar unos ruidos extraños. Ella piensa que tal vez es Alice, entonces se levanta a investigar.
Por su parte, Nika empieza a investigar sobre el tal Charlie Ray, que no desconocía ese caso. Entonces encuentra unos casos en los que se relaciona con un muñeco Good Guys. Nika se queda muy impactado, pero de golpe se va al internet y no puede seguir investigando. Tenemos a Chucky aquí, la cual encuentra a Barb en medio de su investigación de esos tales ruidos raros. Entonces Barb empieza a investigar el muñeco, alzándolo y viendo qué tenía de divertido, aunque no le encontró nada, cuando de golpe escucha unos ruidos en el ático, a lo que ella va a investigar. Luego en este plano tenemos a Jill investigando algo en su computadora. Vemos que Alice ya no está en la cama y entra Chucky a hacer sus maldades. Chucky, al ver que estaba conectada a cables, pues le tira un balde de agua, lo cual Jill recibe una descarga eléctrica muy fuerte, la cual muere. El internet vuelve y Nika sigue investigando y llega a toda la verdad, el cual decía que el asesino en serie Charlie Ray en 1980 transfirió su alma al muñeco Good Guys antes de morir justamente en una juguetería. Y Nika empieza desesperadamente a buscar a todos, ya que el muñeco estaba en su casa. Encuentra a Ian muerto, luego va a la habitación de Jill y encuentra a Jill muerta y a Alice desaparecida. Ya en el ático, Chucky persigue a Barb, la cual estaba buscando a su hija. Luego Barb descubre que el muñeco habla por sí solo y le empieza a contar muchas cosas. ¿Pero recuerda el cuchillo de carnicero? Pues creo que va a ser utilizado. Nika llega a las escaleras del ático y escucha a su hermana gritar, ya sabiendo qué final esperó. Luego Chucky baja por las escaleras persiguiendo a Nika y esta sale corriendo. Ya vemos al muñeco persiguiendo a su última víctima. Y pues la alcanza. Y pues ya Chucky había terminado con su misión de venganza. Luego llega Tiffany a llevarse al muñeco a la siguiente misión, o sea, a la siguiente masacre. ¿Y qué pasó con Alice?, se preguntarán. Pues eso es un verdadero misterio. Y bueno, guachín, hasta acá el video de hoy. Espero te haya gustado muchísimo esta colaboración. Recuerda que mis compañeros y sus enlaces están en la descripción para que visites sus hermosos canales, que la verdad están buenísimos, su contenido increíble. Y pues bueno, si te ha gustado esta machinima que realicé, recuerda de regalarme un bonito like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Yo me despido y nos vemos hasta el siguiente video.